Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a comenzar con Me convertí en una verdadera villana. Capítulo 1 a 20. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. En esta historia todo inicia con un trágico accidente. La mujer involucrada termina despertando notando que está en el cuerpo de una villana de la novela que estaba leyendo. En esta, la protagonista, Lina, llegó a este mundo considerada como una santa, quien conoció a los dos protagonistas, el marqués Cáliz y el archiduque Roach, quienes se encargarán de terminar con la vida de la villana, Seria Sterne. A sabiendas de su trágico final, la joven toma la decisión de corregir su camino e incluso decidió ayudar a Cáliz, cosa que causa que éste se enamore de ella y le proponga matrimonio, por lo cual pensaba que así evitaría su destino. Pero a una semana de su boda, ella termina viendo cómo Cáliz y Lina están demasiado cerca uno del otro, cosa que también es observada por Roach, quien le pide al sacerdote que se lleve a Lina ya que no quiere que nada salga mal. Seria sabía que Cáliz era el encargado de proteger a Lina porque ese era el trabajo de su familia, pero el día de la prueba del vestido, Lina llegó a importunar, siendo sacada del lugar por Begonia, la diseñadora y amiga de Seria, cosa que causó una pelea entre Seria y Cáliz, y ella no tuvo más opción que dejarlo pasar, a pesar de que por dentro se sentía humillada, más al ver que Cáliz la llamaba Lina. Al día siguiente, Seria fue a hacer su trabajo como Sterne, limpiar el aura demoníaca para evitar la aparición de monstruos, y fue alcanzada por Roach, quien la termina incomodando cuando le pregunta si cree que su prometido la engaña. Ella lo niega y molesta se intenta alejar de él, pero él le termina dando su capa para que se cubra del frío. Seria pensaba que el comportamiento de Roach era raro, pero al encontrarse con Vivi, su guardia personal, regresa al interior de la mansión, escena que es vista con envidia por Lina, que ya no se conformaba con ser una santa y ambicionaba el puesto de Sterne, puesto que Seria ganó al momento de nacer, ya que dependiendo del día de nacimiento, se confieren ciertas características a los nacidos. En el caso del lunes, tienen un rostro adorable. En martes, tienen la gracia de Dios. En miércoles, están llenos de pena, a excepción de los que nacen en miércoles invernal, ya que esos son Sterne. En jueves, rebosan de amor del mañana, y en viernes tienen bondad y gracia. Por otro lado, Seria estaba seleccionando ramas de laurel plateado para purificar la barrera, cuando se encuentra con Roach, quien le termina recordando cómo se comportaba en el pasado, mostrándose interesado por el cambio que había tenido. Y cuando regresó a su alcoba y revisaba el regalo que le daría a Cáliz, de repente entró un sacerdote informándole que Lina tocó el monumento de acero Constelación, despertando así como un Sterne. Seria se cuestionaba por qué su despertar se adelantó, y cuando Roach vio que Cáliz estaba a su lado, se molesta, preguntándole a Seria si la reacción es así de intensa normalmente. Ella le dice que depende del poder de cada uno, y cuando Roach le pide explicación al profesor de Lina, este le dice que ella tocó el monumento por voluntad, ya que parece que admira a Seria, quien no estaba segura de sus intenciones al hacer esto, cuando de repente llega Lennon a decirles que Lina despertó. Viendo cómo Cáliz se preocupaba por Lina, Roach, al ver la expresión de Seria, termina pidiéndole al sacerdote que cuando se recupere se la lleven de nuevo al templo, cosa que molesta a Cáliz, quien la defiende, por lo que Roach le dice que parece que la santa es su prometida, cosa que hace que él vea la expresión de Seria, quien se sentía molesta porque él cuidaba de otra mujer, por lo que Roach la termina invitando a salir de la habitación. Al principio lo duda, ya que Cáliz la estaba observando, pero al verlo preocuparse más por Lina, ella acepta acompañarlo. Al día siguiente, Seria estaba preparando todo para cumplir su trabajo, pensando en todo lo que pasó, cuando es interrumpida por Roach, quien al verla le cuestiona si solo trabaja para huir de la situación.
a lo que ella le dice que no es así, que siempre hace su trabajo diligentemente, y en ese momento entra Cáliz, ya que llevaba horas buscándola. Roach se molesta ya que en ese lugar solo puede entrar el Sterne y él, por lo que comienzan a discutir, y Seria, al ver que la discusión escalaba muy rápido, decide detenerla, pidiéndole a Roach que muestre la misma piedad que le ha mostrado a ella, por lo que la discusión termina y se retira diciéndole a Cáliz que tiene una muy buena prometida. Por otro lado, Seria no quería hablar con Cáliz, pero él la seguía, pidiéndole hablar, reclamándole que hablaba muy amablemente con Roach, pero ella le termina diciendo que por lo menos no lo llama por su nombre, liberándose del agarre de Cáliz sin importarle lastimarse. Incluso le pide que terminen su compromiso, recordando que decidió intentar darse una oportunidad con Cáliz, ya que en la historia él terminaría con ella, y después consigo mismo al no ser correspondido por Lina, pensando que podían tener un poco de felicidad. Cáliz la consuela diciéndole que solo seguirá siendo su guardia hasta el día de la boda, que después no volverá a ver a Lina y que será un esposo devoto, cosa que ablanda a Seria, quien termina aceptando su convicción, pidiéndole que no llegue tarde el día de la boda. En ese momento Cáliz fue a hablar con Lina, informándole de todo e incluso pidiéndole que le llame formalmente, cosa que al final hace que Lina termine estallando diciendo que él era su único amigo en este mundo extraño y que no sabe cómo se siente, por lo que él, al verla tan desconsolada, decide acompañarla un poco más, prometiéndose que será la última vez, e incluso termina cediendo a su capricho de ir al glaciar. Esa noche, Roach estaba molesto al enterarse de que Cáliz no aparecía, pensando si es que acaso quiere que Seria perezca, ya que si la ceremonia no se lleva a cabo en tiempo y forma, los poderes del Stern podrían salirse de control, e incluso cuando vio que Seria también iría a buscarlo, manda detenerla. Vivi va a darle noticias, informándole que por la ventisca la búsqueda se dificulta y le dice que Roach manda decirle que debe seguir con los preparativos de la boda, que él se encargará de traer a Cáliz, cosa que la deja más tranquila. El día de la boda llegó. Cáliz y Lina estaban refugiados en una cabaña. Él quería ir con Seria, aunque fue detenido por Lina, hasta que de repente tanto él como Seria comenzaron a escupir sangre. En ese momento en el templo, Seria se preguntaba si así acabaría todo, pensando que solo quería vivir, pero en ese momento Roach llegó, acercándose a ella a pesar del peligro que suponía, diciéndole que no puede terminar así, ordenando que todo siga según lo planeado. Poco después, Seria despierta siendo acompañada por Roach, quien le confirma que está a salvo, y cuando la escucha preguntar por Cáliz, él le arroja un paño húmedo en la cara, agregando que parece que no recuerda. En ese momento se percata de que ambos se casaron, por lo que Roach le explica por qué las bodas de los Sterne son estrictas, dándose cuenta de que Cáliz también sabía eso. Cáliz terminó entrando a la habitación preocupado y lo peor, reclamándole que se casó con otro. En ese momento, Seria termina bofeteándolo, reclamándole que sabía lo que pasaría si llegaba tarde, y cuando él se disculpa y le intentaba dar a entender que hizo todo lo posible, ella se percata de que lo rodea un extraño poder, cuestionándose por qué sigue vivo, preguntándole si es que acaso se casó con Lina. Cosa que él confirma, mencionando que es temporal, que ambos se pueden divorciar y comenzar de nuevo, cosa que a ella no le parece, y termina diciéndole que sus sentimientos por él han desaparecido, alejándose ya que no quiere tener nada que ver con él. Cáliz la detiene tomándola de la muñeca, negándose a soltarla a pesar de su petición, hasta que Roach apareció, y viendo que sus heridas se habían abierto, le dice que debe de tratarlas, por lo que Seria decide acompañarlo, dejando solo a Cáliz. Ya en el estudio de Roach, ella estaba nerviosa, pero termina agradeciéndole por salvarla, diciéndole que hará su mayor esfuerzo por ayudarlo, y cuando Roach nota que le tiene miedo, la cuestiona, pero ella le dice que realmente está agradecida con él. Después de eso, Seria fue a ver a Vivi en los calabozos, reprendiéndola por molestar a los soldados de Cáliz, y cuando Elliot, uno de los caballeros de Roach, apareció, ambos la molestaron, agregando que la liberarían pronto. Elliot escoltaba a Seria de regreso a la mansión, notando la enorme preocupación que sentía por Vivi, cosa que le sorprendió, pero también hizo que entendiera por qué Roach le tiene estima.
pero son interrumpidos por la llegada de un fantasma Lennon, quien comentaba que estaba lleno de trabajo por la boda de Roach, que aún no fue autorizada por la familia real, y que tuvo que cambiar el banquete de boda a uno de Año Nuevo. Pero al ver que Ceria se preocupó, cambió de tema, pidiéndole a Elliot que lo ayude, ya que tiene tiempo, por lo que ambos se marchan. Días después vemos cómo Begonia arreglaba a Ceria, hasta que son interrumpidas por la llegada de Lina. Ambas terminan conversando a solas. Lina le decía que solo quería un último recuerdo con un amigo e incluso mencionó que quería ser su amiga, cosa que a Ceria no le agradó. Pero lo peor fue cuando Lina sacó el tema del origen de la madre de Ceria. Mientras, en ese momento en el estudio, Roach discutía con Lennon, pero dejó su trabajo de lado ya que se acercaba la hora del banquete, por lo que tenía que ir a buscar a Ceria. Topándose en el camino con Callis, quien iba a buscar a Lina, pero le terminó preguntando cuándo se divorciaría de Ceria, cosa que molestó a Roach, quien le echa en cara que no hay lazos que los unan ahora, pero Callis insiste mencionando que él ya tenía el permiso del padre de Ceria para desposarla, cosa que Roach no, pero su conversación es interrumpida por un alboroto. Cuando Lina mencionó la madre de Ceria, esta empezaba a molestarse recordando que normalmente se lanzaría encima de ella, pero esta vez lo que hizo fue autobofetearse, agregando que no debería de hablar de esas cosas tan a la ligera, ya que se considera un insulto, y como ahora es la marquesa debe de tener más cuidado, retirándose del lugar. Pero en ese momento es seguida por Roach, quien la detiene y al ver su mejilla le termina preguntando qué pasó. Ella solo le dice que tuvo un desacuerdo con Lina, sorprendida de ver que él no quiso indagar más, e incluso de que le invitó a salir a tomar aire, siendo observados por Callis. Ya afuera, Ceria se preocupaba de que el traje de Roach se ensuciara, pero él se sorprende diciéndole que hay ocasiones en las que quisiera ver qué hay en su cabeza. Ambos deciden regresar, aunque Roach queda consternado cuando Ceria le pregunta por Callis, ya que olió su colonia en el corredor. Mientras, en el salón, todos murmuraban por la presencia de Lina y Callis, pero cuando Roach y Ceria entraron, todo cambió. Por otro lado, Ceria estaba ansiosa, ya que no creía que mereciera un festejo así, pero Roach la calma, diciéndole que no debe de preocuparse, invitándola a bailar. Cosa que es vista por Lina, quien comienza a desear estar en su lugar, y al poco rato Ceria decide ir a tomar un poco de aire a una terraza, meditando en todo lo que pasaba en la historia, hasta que Lina le interrumpió, diciéndole que se divorciará de Callis. En ese momento Ceria le dice que no le importa, que ya no siente nada por él, comenzando a marcharse, pero notando que Callis estaba en la entrada, por lo que Ceria le pregunta a Lina si realmente quiere ser sincera o solo quiere hacerla quedar mal, ya que sabe que ella se dio cuenta de la presencia de Callis. Y cuando estaba por marcharse, Lina se acercó a ella, pero de repente una luz aparece detrás, desapareciéndola. En ese momento Callis entra preguntándole a Ceria si la empujó por el balcón, pero por suerte Lina volvió a aparecer, por lo que Ceria simplemente sale del lugar sin escuchar las disculpas de Callis, sentándose en su miseria en la escalera, donde es encontrada por Roach, quien la consuela. Al día siguiente, Ceria y Lennon hablaban, pero son interrumpidos por Callis, quien entró a disculparse con Ceria, la cual, ya cansada de todo, le dice que ya no quiere nada con él, ya que no sabe si en algún punto él correrá hacia Lina, reprochándole que ni el sirviente pensó mal de ella anoche, pero él inmediatamente creyó lo peor, por lo que decide dar por terminado todo con él, regresándole su anillo y marchándose de ahí con Lennon, quien seguía intentando decirle algo importante a Ceria, pero volvió a ser interrumpido, ahora por la aparición de Bibi, que fue liberada de la prisión, y preguntaba si podía aniquilar a esos dos. Ceria la calma, y después de unos instantes, Lennon por fin pudo decirle que al día siguiente iban a viajar a la mansión de Laurel. Al día siguiente, Ceria estaba en el carruaje siendo llevada por Roach como un gusano envuelto en cobijas. Todo esto pasó ya que cuando fue a buscarla, ella aún seguía dormida, y decidió llevársela así. Ceria le cuestionaba su decisión, pero de repente un ataque de monstruos los interrumpió. Roach salía del carruaje, pero Ceria lo detuvo pidiéndole que no se lastimara. Después Lennon llegó a acompañarla, quien estaba feliz porque adentro estaba calientito, ya que viajaba como equipaje en la parte de atrás. Pero de repente un monstruo apareció cerca de ellos, derribando el carruaje. Ceria, al ver la herida de Lennon, lo curó inmediatamente, pero el monstruo estaba a punto de acabar con ella. Por suerte, Roach lo exterminó.
pero estaba algo molesto con la escena que presenciaba, y Lennon temía más a Roach que al monstruo. Como el carruaje quedó inservible, siguieron su camino a caballo, llegando así a la mansión Laurel, y cuando entraron fueron recibidos por Marta, quien luego le echó bronca a Roach por traerla en ese estado, llevándosela a tomar un baño caliente para que recobrara calor. Celia se enteró que solo había 3 personas trabajando en la mansión, y viendo que hay un extraño moho por todos lados, comenzó a pensar qué era. Mientras, Bastian conversaba con Lennon, quien le pedía que no le mencionara cuáles eran sus antiguos comentarios sobre Celia, y cuando ella llegó, Bastian se presentó como el mayordomo, yendo a buscar su comida. Celia seguía viendo ese moho, por lo que cayó en cuenta de que era condensación demoníaca, recordando que Lina era la única que podía lidiar con esta. Pero Lennon la saca de sus pensamientos, mencionando que Roach había traído sacerdotes de Nesla para lidiar con eso, ya que la mansión no va a soportar más tiempo, por lo que Celia pregunta por qué no han evacuado, y Lennon le dice que pronto se dará cuenta. Después de la cena, Marta la llevó a su habitación, donde le dice que está feliz por servirle aunque sea por poco tiempo, cosa que ella no entiende, pero lo olvida rápidamente cuando Marta le dice que esa es la habitación de Roach y que dormirán juntos. Por otro lado, Roach ya había regresado, pensando en que esta vez sí la salvará, y cuando se encuentra con Bastian y Marta le preguntan si realmente es la Celia que Lennon les había contado, preguntando por qué cambió tanto. A lo que Roach molesto contesta que sí es ella y que fue porque se enamoró de una basura, retirándose a su habitación donde se sorprende al ver que Celia está dormida en un sillón. Marta no le había dicho nada al respecto, por lo que al final la termina llevando a acostar a la cama, pero antes de que pudiera salir de ahí, ella lo atrapó, por lo que a la mañana siguiente queda sorprendida al verlo a su lado, cuestionándose por qué se ve tan perfecto y suponiendo que es porque es el personaje principal, pero es sorprendida cuando él despierta y comienza a molestarla. Durante el desayuno, Celia le termina preguntando por qué aún mantiene a gente en la mansión, y él le explica que Marta no puede dejar la mansión, y que los otros no querían dejarla sola. Celia entendió que cuando llegue el final de la mansión también será el final de Marta, viendo cómo Roach se culpa por esto. Y durante una caminata con Lennon, este le dice que Roach salió a encargarse de algunos monstruos, por lo que Celia se preocupa, cosa que lo sorprende ya que él sabía que Roach era una persona que regresaría sano y salvo sin importar qué. Pero al escuchar que Celia le preguntaba que le contara más acerca de la mansión, él termina diciéndole que hace 15 años, cuando el antiguo archiduque trajo a su hijo ilegítimo, ya que consideraba que su hijo no era un buen heredero, intentó obligar a Elliot, el único caballero de Roach, a convertirse en el guardia de la mansión, usando el cofre de esmeralda, en el cual, al dejar un mechón de cabello, te une a la mansión, pero la que tomó su lugar fue Marta. En ese momento, Lennon intenta cambiar el ambiente diciéndole que Roach la trajo porque quería que conociera a Marta. Pero Celia le dice que está agradecida porque compartieran algo así con ella, que es una extraña. Pero Lennon le dice que no es una extraña y que está ansioso por poder decirle oficialmente archiduquesa cuando el emperador acepte su matrimonio. Por lo que en ese momento Celia comienza a pensar si hay algo que ella pueda hacer para ayudarlos. Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector, ya que podrán ver un resumen extra al mes, así como de usar diferentes stickers del Pato Lector y recibir saludos al final de cada video. O dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.